Hola, ¿qué tal a todos? Ahora les quiero compartir el siguiente video que precisamente tiene algo que ver sobre el webinar que vamos a tener la siguiente semana sobre los daños en la protección. Y bueno, la realización de este video es debido a una pregunta de un amigo que me hizo en relación cuando anuncié lo del webinar sobre los daños. Y él me hace dos preguntas, que realmente es una sola, pero bueno, dos. Que alguien por ahí le comentó, la explicó, no lo sé. No fue más detallado en cuanto a eso, y a mí no me gusta preguntar de dónde viene la fuente. Sin embargo, le comenté y les comparto a ustedes que pues probablemente es con la mejor de sus intenciones el cual hizo esa explicación, pero pues hay que entender también que pues depende del nivel de educación o de conocimiento que se tiene al respecto en la protección, o cómo entiende, cómo comprende las cosas de la protección, o su misma experiencia. Pero sí le hice ver que pues tal vez lo hizo con la mejor intención, pero lo quiero compartir con ustedes. En cuanto a los daños que hay en la protección ejecutiva, es decir, o hacia el VIP, a lo que es el principal. Y bueno, él me hizo esta pregunta, se las quiero compartir, que realmente fueron dos, pero la misma. Me hizo esa pregunta, que todos lo pueden ver, que si caerse de una silla, que si el principal se cae de una silla, es un daño natural. Bueno, y él ya sabe la respuesta, ya se la comenté, es muy sencilla la respuesta. ¿Ustedes qué piensan? Caerse, si el principal se cae de una silla, ¿es un daño natural? Bueno, pues definitivamente no es un daño natural. Eso es un accidente, totalmente un accidente. Y este tipo de accidentes pues puede ser por dos razones principales. Y se las comento, claro, en el webinar, pues lo explicaré más a fondo, pero se lo explico brevemente porque este video va a ser algo corto. Entonces, definitivamente y absolutamente no es un daño natural. Es un accidente, y este accidente se puede deber a dos razones. Uno, por las condiciones inseguras del lugar donde se encuentre, ya sea en la oficina, en su casa, un restaurante, en un evento, una convención. Y las condiciones del lugar o las mismas condiciones de la silla no son las adecuadas, no son las más seguras. Entonces son condiciones inseguras, y lo otro son por las acciones inseguras que se realizan. Y estas acciones inseguras pues obviamente tienen otras dos razones. Una, que pueden ser hechas por el mismo principal, es decir, donde ya vimos las condiciones, tal vez la silla no era la adecuada, la alfombra no estaba en buenas condiciones, tenía ahí grumos o algo que impide mover la silla. Esas son condiciones inseguras que pueden provocar un accidente. Y lo otro son las acciones inseguras. Si el principal llega y se sienta muy rápidamente o se recarga, pues puede causar esa caída. Y no es precisamente por las condiciones, simplemente por su acción insegura. Entonces, no confundamos. Una son condiciones inseguras en cuanto al ambiente, en cuanto a los utensilios o a las herramientas que no están en buen estado para el desarrollo de sus funciones, o las acciones que nosotros podemos cometer, en este caso el VIP, o también puede ser, déjenme lo regreso en error, o por la escolta, es decir, la escolta no revisó las condiciones inseguras. Entonces es una acción insegura de los escoltas. El no revisar las condiciones es una acción insegura, es decir, no se hizo esa acción. Negligencia, flojera, falta de conocimiento. Entonces esas son las razones por las cuales sucede un accidente. Y obviamente esos accidentes pues tienen sus daños, los cuales pueden ser, y se los explico en el webinar más a fondo, pues desde leves, medianos o graves posteriormente. Me hizo esta otra pregunta. Podemos ver la imagen, el principal se cayó, tal vez iba distraído con el laptop. Caerse de una escalera es un daño natural. Pues bueno, ya les contesté el anterior, ¿verdad? Entonces, pues absolutamente no es un daño natural. No existen los daños naturales. Muy bien, y ahorita les explico más a fondo. Entonces volvemos a lo mismo. No es un daño natural, esto es un accidente, y eso se debe por dos razones.
que ya se los expliqué, las mismas razones. Condiciones inseguras, en este caso vemos, pues a lo mejor el letrero de que la escalera no está en buenas condiciones o está recientemente construida o mojada, son condiciones inseguras de las escaleras. El barandal no está asegurado, etcétera, etcétera. Podemos ver que el letrero solamente está en el área de abajo, y si viene del área de arriba bajando, pues a lo mejor no estaba el letrero, es una condición insegura. Pero también están las acciones inseguras, es decir, si el principal no notó que la escalera estaba mojada o algunos escalones están en mal estado o no son suficientemente fuertes, pues son condiciones inseguras, y su acción insegura sería tal vez bajar muy a prisa, bajar sin agarrarse del barandal, bajar de 2 en 2, en fin, son acciones inseguras que se pueden realizar. Y estas mismas acciones, ya les dije, pueden ser por dos motivos. Una por el principal, que ya les comenté todas las acciones que pudo haber hecho, o por los escoltas, que no revisaron la escalera. Y bueno, es como decir, si el principal, y aquí no nos ha pasado este tipo de accidente, si el golpearse al salir o al entrar del coche es un daño natural, pues ya les dije absolutamente no, ¿verdad? Es un accidente. Y bueno, tiene sus niveles, sus grados de probablemente un chipote, un moretón, o puede ser alguna cortada, en fin, los niveles de gravedad ya los veremos más adelante. Solamente le quiero comentar que pues los daños naturales no existen. Bien, entonces ya lo vimos que es totalmente inadecuado el decir que es un daño natural, es un accidente. Hay que saber cómo son los accidentes y a qué se deben los accidentes. El golpearse el pie, que a todos nos ha pasado alguna vez, a los principales ha pasado con el escritorio, con alguna mesa en un restaurante, con la pared inclusive. ¿Será un daño natural? Bueno, pues ya la respuesta ya la saben, definitivamente no. Entonces no confundamos los daños naturales que no existen con los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales, esos obviamente sí existen, pero no hay que confundirlos con daños naturales. Y bueno, los fenómenos naturales, pues son, como les expongo aquí, son cambios violentos. Estos cambios violentos pues pueden ser repentinos, algunos nos avisan ya con tanta tecnología, pero suelen ser súbitos y obviamente destructivos. Y estos causan daños en el medio ambiente o ecosistema, entre algunos otros. Pero lo más importante es que todos los fenómenos naturales no son causados por actividad humana. Entonces no confundamos, por favor, daños naturales, que no existen de ninguna manera, con fenómenos naturales que obviamente tienen sus daños, y los explicaré en el webinar. Y esos daños tienen sus niveles de gravedad, que también lo explicaré más a fondo, pero enfocado a la protección, al principal. Entonces, fenómenos naturales, tenemos, como dice la imagen, pues los huracanes, tenemos tornados, tenemos incendios forestales. También, obviamente, en México conocemos mucho sobre los terremotos, los sismos. En Centroamérica, Sudamérica, mucho el movimiento de tierras, lo que son los deslaves. Acá en Colorado o en algunas otras partes altas, pues existen las avalanchas. En algunas otras partes o en islas, pues existen las erupciones volcánicas. Y obviamente los tsunamis. Todos estos son fenómenos naturales. No hay que confundirlos con daños naturales. Bien, espero pues este video sea productivo para todos, sea de valor para todos. Y bueno, pues si tienen algunos otros comentarios o tienen alguna duda, pues háganmela saber, escríbanme por inbox y con gusto les contestaré a la brevedad. Y recuerden, nuestro siguiente webinar es el 5 de octubre y hablaremos precisamente sobre los daños en la protección ejecutiva, no daños naturales, los verdaderos daños. Muy bien, pues eso es todo, que todo esté muy bien, que Dios los bendiga.